Esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno psicótico que se caracteriza por una profunda alteración mental, que afecta diversos aspectos de la persona de manera desestructurada y generalizada. La esquizofrenia se caracteriza por la aparición de alteraciones en el pensamiento, la percepción sensorial y la conducta. Estas alteraciones afectan profundamente el funcionamiento social y laboral de la persona afectada, y su curso tiende a ser crónico con periodos de remisión y recaída. Un aspecto común en todos los casos de esquizofrenia, como una psicosis, es la falta de conciencia del trastorno, lo cual hace que se experimente como algo impuesto. La esquizofrenia se presenta con una prevalencia similar en todo el mundo, afectando aproximadamente al 0.7% de la población general. La incidencia anual media se estima en 20 a 40 casos por cada 100.000 habitantes. Un aspecto interesante es que no se han encontrado diferencias significativas entre sexos, culturas ni etnias en cuanto a la prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, se ha observado una mayor frecuencia en los estratos socioeconómicos bajos, posiblemente debido a condiciones de gestación y parto menos favorables y a una atención médica deficiente. Además, se ha detectado una tendencia a la agregación familiar, lo que sugiere una influencia genética en el desarrollo de la esquizofrenia. Por otro lado, la edad de inicio más comúnmente reportada es entre los 18 y 25 años en hombres, y entre los 25 y 35 años en mujeres. Los factores genéticos desempeñan un papel crucial en la esquizofrenia, con una genética compleja que determina su componente heredable. Según estudios, existe un riesgo del 8% de desarrollar la enfermedad en hermanos de individuos afectados. Además, este riesgo aumenta al 12% para los hijos de un progenitor afectado, llegando al 40% si ambos progenitores padecen esquizofrenia. En el caso de los gemelos monocigóticos, que comparten el mismo material genético, el riesgo se eleva al impresionante 47%. La neuroquímica desempeña un papel fundamental en la esquizofrenia, ya que se produce un desequilibrio en la neurotransmisión de diferentes vías en el cerebro. Uno de los hallazgos más consistentes se refiere a la vía dopaminérgica, específicamente el exceso de dopamina en la vía mesolímbica, lo que se relaciona con la aparición de síntomas positivos característicos de la enfermedad. Además del sistema dopaminérgico, se ha observado una alteración en la serotonina que se ha relacionado con la presencia de alucinaciones y síntomas afectivos en la esquizofrenia. Otros neurotransmisores, como el GABA y el glutamato, también están implicados en la enfermedad, aunque su papel exacto aún se está investigando. La hipótesis del neurodesarrollo se presenta como una teoría amplia que engloba todos los factores relacionados con la esquizofrenia. Se ha encontrado evidencia de una migración anormal de las neuronas en el lóbulo frontal durante el segundo trimestre de gestación, lo que sugiere que eventos tempranos en el desarrollo cerebral pueden tener un impacto en la aparición posterior de la enfermedad. Además, se han observado alteraciones en la mediación glutamatérgica del desarrollo neuronal durante la adolescencia, lo que podría desencadenar la manifestación clínica de la esquizofrenia. Esta hipótesis del neurodesarrollo ha despertado un gran interés en la comunidad científica, ya que proporciona una perspectiva importante sobre los procesos biológicos que podrían contribuir al desarrollo de la enfermedad. Dentro de los síntomas de la esquizofrenia, encontramos diversas manifestaciones que distorsionan las funciones mentales normales. Estos síntomas abarcan una amplia gama de experiencias, entre las cuales se destacan las ideas delirantes, también conocidos como síntomas positivos. Las ideas delirantes pueden presentarse en diferentes formas y contenidos. Algunas de las más comunes son los delirios de persecución, donde el individuo experimenta la creencia irracional de que está siendo perseguido o vigilado. También encontramos los delirios de referencia, en los cuales el sujeto cree que los medios de comunicación o personas desconocidas están haciendo referencias específicas hacia él. Otro tipo de delirio frecuente es el delirio de perjuicio, en el cual el individuo sostiene la convicción irracional de que está siendo dañado o perjudicado de alguna manera. Estos tres tipos de delirio son los más comunes y representativos en la esquizofrenia. Además de los delirios, las alucinaciones son otro síntoma característico de la esquizofrenia. Las más comunes y frecuentes son las alucinaciones auditivas, donde el individuo escucha voces que pueden hablar de él o dirigirse directamente hacia él. Aunque mucho menos frecuentes, también pueden presentarse alucinaciones sinestésicas, que implican sensaciones táctiles como ser tocado o penetrado internamente.
En raras ocasiones, pueden presentarse alucinaciones visuales, aunque su presencia nos lleva a descartar otras causas exógenas, como el consumo de sustancias alucinógenas o la presencia de enfermedades orgánicas cerebrales o sistémicas. En esquizofrenia también se habla de síntomas negativos, aquellos que suponen un déficit en las funciones mentales normales. Uno de estos síntomas negativos es el aplanamiento afectivo, donde el sujeto muestra una falta de respuesta emocional. Se presenta como una indiferencia aparente, una apatía que envuelve al individuo y lo aleja de las emociones, mostrándose distante en su expresión y afectividad. La alogia es otro síntoma negativo que se presenta en la esquizofrenia. Se caracteriza por un déficit en la producción del pensamiento y la fluidez verbal. El lenguaje se empobrece y las ideas se vuelven ininteligibles, dificultando la comunicación efectiva y la expresión de pensamientos. La anedonia es otro síntoma destacado, en el cual el individuo experimenta una disminución en la capacidad de experimentar placer y disfrutar de las actividades que solían ser gratificantes. Además, los pacientes con esquizofrenia pueden presentar un déficit de atención, lo que dificulta su capacidad para mantener la concentración en tareas y actividades cotidianas. Otro de estos síntomas negativos es la abulia, que se manifiesta como un déficit en el comportamiento dirigido a un objetivo concreto. Las personas afectadas pueden experimentar una disminución significativa en su motivación y en su capacidad para iniciar o llevar a cabo actividades específicas. Además, se observa una pérdida en el funcionamiento social, con una tendencia al aislamiento. Algunas veces, se utiliza el término autismo esquizofrénico para describir esta característica, ya que los individuos afectados tienden a retirarse de las interacciones sociales y pueden tener dificultades para relacionarse de manera adecuada con los demás. Los bloqueos del pensamiento son otro síntoma que se manifiesta en la esquizofrenia, y son producto del empobrecimiento cognitivo. Estos bloqueos se presentan como interrupciones en el flujo del pensamiento, dificultando la capacidad de expresar ideas de manera coherente. La esquizofrenia se desarrolla en 3 fases distintas. En la fase prodrómica, que ocurre meses antes del inicio del trastorno, se presentan problemas inespecíficos como cambios en el estado de ánimo, dificultades en la interacción social y ansiedad. El riesgo de progresión a una esquizofrenia completa es de menos del 40%. Luego, en la fase psicótica, se producen alteraciones en el pensamiento y la conducta, con los síntomas mencionados anteriormente. En esta etapa, la enfermedad tiende a manifestarse en forma de episodios psicóticos, que pueden ser recurrentes. Cuando ocurren estos episodios o descompensaciones psicóticas, a menudo se requiere hospitalización para el tratamiento. Por último, en la fase residual, los síntomas negativos son más prominentes y se observa un deterioro en el área sociolaboral y en el autocuidado de la persona afectada. Aunque ni el CIE-11 ni el DSM-5 plantean una clasificación, en la literatura tradicional existen 2 tipos principales de esquizofrenia, el tipo 1 y el tipo 2. Cada tipo se caracteriza por diferentes síntomas y respuestas a los neurolépticos, así como diferencias en los ventrículos cerebrales. En el caso del tipo 1 de esquizofrenia, se observan síntomas positivos, que incluyen alucinaciones, delirios y trastornos del pensamiento. Por otro lado, en el tipo 2 de esquizofrenia, los síntomas predominantes son negativos, como la falta de motivación, la reducción de la capacidad emocional y la disminución de la expresión verbal. En cuanto a los ventrículos cerebrales, en el tipo 1 de esquizofrenia, se suelen encontrar ventrículos con tamaño normal. Sin embargo, en el tipo 2 de esquizofrenia, se pueden observar ventrículos dilatados. En cuanto a la respuesta a los neurolépticos, en el tipo 1 de esquizofrenia, generalmente se obtiene una buena respuesta al tratamiento con medicamentos antipsicóticos. Sin embargo, en el tipo 2 de esquizofrenia, la respuesta a los neurolépticos tiende a ser menos favorable, lo que significa que el alivio de los síntomas puede ser más difícil de lograr. De acuerdo al Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, para el diagnóstico de esquizofrenia exige que se cumplan los siguientes criterios. 1. Síntomas característicos. 2 o más de los siguientes, cada uno presente durante un periodo significativo de un mes, o menos, si se realiza tratamiento con éxito. Delirios. Alucinaciones, desorden del lenguaje, desorganización extrema o comportamiento catatónico y síntomas negativos. 2. Disfunción social u ocupacional, durante un periodo significativo de tiempo a partir de la aparición de la enfermedad, una o varias de las áreas principales de actuación tales como el trabajo, relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo. 3. Duración, signos continuos de perturbación durante al menos 6 meses. Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de los síntomas referidos en el primer criterio.
4. Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. Además, se debe realizar la exclusión de otras condiciones, es decir, los síntomas no pueden ser mejor explicados por otro trastorno mental o de sustancias, ni pueden ser atribuidos a una condición médica general. En los estudios de neuroimagen, se han identificado hallazgos comunes que suelen estar asociados con la esquizofrenia. Uno de los hallazgos más comunes es la dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales en el cerebro. Además, se ha observado una hipofrontalidad en las imágenes de neuroimagen de personas con esquizofrenia. La hipofrontalidad se refiere a un funcionamiento reducido de la región frontal del cerebro, que desempeña un papel crucial en la regulación de las funciones cognitivas y emocionales. Por último, también se han encontrado evidencias de atrofia en ciertas regiones del cerebro en personas con esquizofrenia. Para una persona con esquizofrenia, existen factores de buen pronóstico. Estos incluyen infancia normal y buen nivel de introspección previo, inicio brusco con acontecimientos precipitantes, predominio de síntomas positivos, síntomas residuales mínimos, síntomas afectivos prominentes, ausencia de familiares con esquizofrenia, alto coeficiente intelectual previo y buen funcionamiento sociolaboral, buen apoyo familiar, casados, y ausencia de anormalidades neurológicas. Por el lado contrario, también existen factores de mal pronóstico. Aquí se incluye mala adaptación escolar o familiar previa, comienzo insidioso, predominio de síntomas negativos, aislamiento social, embotamiento afectivo, historia familiar de esquizofrenia, bajo coeficiente intelectual previo o mal funcionamiento sociolaboral, escaso apoyo familiar, solteros o divorciados, presencia de anomalías neurológicas y sexo masculino. En cuanto al tratamiento, cuando se trata del primer episodio psicótico, se ha observado que el tratamiento puede llevar a una disminución significativa de la carga sintomática, medida mediante la escala de evaluación psiquiátrica breve, BPRS, por sus siglas en inglés, en al menos un 50%. Esto indica una mejoría notable en los síntomas experimentados por el individuo. Es interesante destacar que la respuesta al tratamiento puede ser evidente en un corto periodo de tiempo, específicamente en las primeras 2 semanas. Durante este periodo, se puede observar una disminución de al menos un 20% en la puntuación de la BPRS, lo que indica una respuesta favorable al tratamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de dosis altas de antipsicóticos, más allá de la dosis recomendada, no se ha asociado con una mejora adicional en los resultados. Esto implica que seguir aumentando la dosis más allá de un cierto punto no necesariamente conduce a una mayor mejoría en los síntomas y puede aumentar el riesgo de efectos secundarios indeseables. En términos de opciones de tratamiento de primera línea, se han identificado 3 medicamentos específicos. Estos son la clozapina, la olanzapina y la risperidona. Estos antipsicóticos se consideran como opciones iniciales en el tratamiento de la esquizofrenia debido a su eficacia y perfil de seguridad demostrados. En el tratamiento de la esquizofrenia, se utilizan antipsicóticos de primera y segunda generación, y cada uno tiene efectos adversos específicos asociados. En el caso de los antipsicóticos de primera generación, se han observado varios efectos adversos. Entre ellos se encuentran los síntomas extrapiramidales, que son trastornos del movimiento que incluyen rigidez muscular, temblores y asinesia. También pueden producirse reacciones distónicas, que son contracciones musculares involuntarias que pueden causar posturas incómodas o dolorosas. Otra complicación posible es la disinesia tardía, que se caracteriza por movimientos involuntarios repetitivos, como movimientos de lengua y boca. Además, los antipsicóticos de primera generación pueden provocar hiperprolactinemia, que es un aumento en los niveles de la hormona prolactina, lo que puede causar efectos secundarios como trastornos menstruales y disminución de la libido. En cuanto a los antipsicóticos de segunda generación, también conocidos como antipsicóticos atípicos, se han identificado diferentes efectos adversos. Uno de los más comunes es el aumento de peso. Además, estos medicamentos pueden tener efectos metabólicos, como la alteración de los niveles de glucosa en sangre y lípidos, lo que también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. Algunos antipsicóticos de segunda generación, como el haloperidol, la ziprasidona y el droperidol, también se han asociado con la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, lo que puede aumentar el riesgo de arritmias cardíacas. La meta principal en el tratamiento de la esquizofrenia es prevenir las recidivas. Sin embargo, uno de los desafíos importantes en este proceso es la alta tasa de incumplimiento terapéutico por parte de los pacientes. De las opciones de tratamiento, se ha observado que la clozapina es el antipsicótico más eficaz.
Se ha demostrado que este medicamento puede reducir significativamente la frecuencia de las recidivas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Sin embargo, su uso está asociado con algunos riesgos importantes. Entre los efectos adversos más significativos de la clozapina se encuentra el riesgo de agranulocitosis. Esto implica que los pacientes que reciben clozapina deben someterse a análisis de sangre regulares para evaluar su recuento de glóbulos blancos y detectar cualquier signo de agranulocitosis. Además, también existe el riesgo de miocarditis, así como convulsiones y episodios de hipotensión ortostática. Acerca del pronóstico, se ha observado que aproximadamente un tercio de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia tienen la capacidad de llevar una vida cercana a la normalidad. Esto significa que experimentan una mejoría significativa en sus síntomas y son capaces de funcionar de manera adecuada en su vida diaria. Sin embargo, otro tercio de los pacientes continúa experimentando síntomas residuales a pesar del tratamiento. Estos síntomas pueden manifestarse de diferentes maneras, como dificultades cognitivas, emocionales o funcionales, que pueden afectar su calidad de vida y capacidad para desempeñarse plenamente en diversas áreas. En cuanto a la comorbilidad, se ha observado que el abuso de sustancias es una condición que ocurre con alta frecuencia en los pacientes con esquizofrenia. Aproximadamente el 30% de los casos presentan esta comorbilidad, lo que implica que muchas personas con esquizofrenia también luchan con problemas relacionados con el consumo de drogas o alcohol. Esta comorbilidad puede complicar el manejo de la enfermedad y tener un impacto negativo en el curso y pronóstico de la esquizofrenia.